el pequeño párrafo de Anthony Burgess sobre el Papa Salado. No. Ah, no, es genial. Es cortitito, así que eso es de Anthony Burgess. Ajá, sí. Dice, el Papa Pío IX, prelado amable, inteligente y santo. Perdón, Pío IX es el no. papa que sigue a León XIII. Sí, claro. Pero todo el mundo hablaba de Pío IX. Pío IX, bueno, Sí, el Papa ok. Pío IX, prelado amable, inteligente y santo, tenía mal de ojo en abundancia. Recorriendo... Perdón, tenía que... Mal de ojo en abundancia. Recorriendo Roma después de su coronación, lanzó una supuesta bendición a una niñera que sostenía un bebé desde una ventana abierta. De inmediato el niño cayó a la calle y murió. Desde entonces, su reputación como yetatore de primer orden fue segura. Uno de sus contemporáneos dijo, si no tuviera la yetatura sería muy extraño que todo lo que bendice fracase. Cuando bendijo nuestra causa contra Austria en 1848, íbamos ganando batalla tras batalla las 1000 maravillas. Repentinamente, todo se hizo pedazos. Los otros días fue a Santañez a presenciar un gran festival. El piso se derrumbó y la gente resultó aplastada. Después visita la columna erigida en honor a la Madonna en la Piazza de España y bendice columna y obreros. Y por supuesto, uno de los obreros cae del andamio ese mismo día y se mata. Nada es tan fatal como su bendición. No, rectifico, ese es anterior a León XIII. Es anterior a León XIII. Pero Fíjate, fíjate ese fue un gran papa, ese sí fue extraordinario. y claro, eso de papas salados cuentan por ahí el del otro, el de 1600, ¿cómo lo cuentan? En el año 536 o 526, allá en el Imperio Romano de Oriente, en Bizancio, estaban persiguiendo a una secta cristiana de la época, los Selyúcida, seguro, alguno de esos. bueno, resulta que la mayoría de los sectarios de ese cristianismo condenado por la Iglesia Oriental eran godos. Entonces, Teodorico, el rey de los visigodos, de los ostrogodos en Italia, le ordenó al Papa, es decir, él era el rey, el que mandaba, le ordenó al Papa, a este Papa, que viajara a Bizancio a convencer al emperador de que bajara la persecución contra los arrianos. Y bueno, la gestión estuvo tan mal hecha que cuando regresó lo encarceló y lo hizo morir en la cárcel. Hay una anécdota de Pío IX que yo leí en alguna información de fondo, no sé si fue en la enciclopedia o qué, de la masonería, que el Papa desató una persecución tremenda contra los hugonotes y se refugiaron en las catacumbas de París. Y los que los refugiaron fueron los masones, los francmasones de entonces, y se produjo ahí la ruptura tremenda entre la iglesia y la masonería. No sé cuán cierto sea eso, pero a mí me llamó siempre mucho la atención porque está muy bien documentado y muy bien planteado el asunto de la persecución de los hugonotes en París y de cómo la francmasonería los ocultó en las catacumbas y cómo vino la ruptura final de Pero Pío IX. la iglesia perseguía a los masones por sí, razones, claro, digamos, claro. no solo políticas, sino científicas, como ellos también eran una reserva de pensamiento científico Sí, claro. frente a la persecución eclesiástica. Entonces había una persecución, porque la masonería, digamos, oficialmente, la moderna masonería se desarrolla a partir de 1717 en Inglaterra. Y de ahí en adelante pues juegan un papel muy importante como movimiento liberal por la independencia, la igualdad, la libertad, contra los estados absolutistas, etcétera, porque eran republicanos. Claro, Y- pero es curioso que con Pablo VI hay una especie de reconciliación y inclusive le ceden el manejo financiero de la Santa Sede y de los bancos. Pero no el Banco Ambrosiano.
Del Banco Ambrosiano, precisamente del Banco Ambrosiano. No, la masonería yo creo que no ha estado en finanzas públicas de esa naturaleza. Sí, ¿cómo no? Pero, No, que ahora que dijiste esto del Banco Ambrosiano, Famoso el Banco Ambrosiano. Hay toda una a historia. mí me pasa que ciertas noticias las veo en la madrugada cuando estoy todavía medio dormido, pero hay una que vi que me llamó la atención, que descubrieron en el Vaticano que había una cantidad enorme de millones de euros que no se sabía que estaban ahí. lo acaban de descubrir. Es cierto, ¿ah? Sí, que dicen que se refinanció el Vaticano, ¿no? Esa fue Pero la lo tenían expresión. acumulado. Sí, Sí, pero ¿cómo es que una suma de esa envergadura no se sabía que estaba? Es decir, hay algo raro en el asunto, pues sin embargo a mí no me molesta, me alegra que haya plata para que gasten. Para la obra social de la iglesia. Sí, ahí, obviamente, y como el Papa actual pues me inspira confianza, pues que creo que va a estar bien utilizada, pero Estuvo muy enfermo, ¿ah? de verdad. Sí, es más. Bueno, está. Claro, él tiene solo un pulmón y tuvo un colapso. Ah, caramba, Y fue no sabía. tremendo. ¿ah? Dio incluso unas declaraciones donde daba una muestra como de que podía estar enfermo, más de la cuenta. Sí, y sí. provocó algunas reacciones en la prensa internacional. Ah, sí, ¿Verdad? no sabía, mira. Sí, sí. Pero también habían rumores de que habían intereses en el Vaticano de que Claro. quieren sacarlo de ahí. Sí, y darle- sacarlo es Darle el caldo de pollo. darle, Así darle llamaban. la extremaunción anticipada. Roberto Sería así, Fernández decía que No, sí. cuando ¿Tú sabes no que le yo gusta tenía- un papa le dan el caldo de pollo. A mí- ¿Qué a mí- una pollo? extremaunción anticipada. A mí me pareció... Sucedió con un papa que duró varios días. Sí, el, sí, de, el el 33 de la días. sonrisa. Sí, El famoso. papa Juan Pablo I. No, Juan Pablo I no. Sí, claro. Fue Juan Pablo. Sí, uno que se reía mucho. Sí, el papa Fue, de pero la duró sonrisa. días. Duró como 15 días. Qué raro, ¿no? Fue un cambio nada más de transición. Yo cuando nombraron a Francisco yo pensé cómo es que haya, bueno, obviamente es un argentino, pero es un argentino de origen italiano. Italiano, claro. Porque en la tradición de los papas, salvo Juan Pablo II, que era polaco, todos los demás han sido de origen italiano. Hay el alemán, Sí. Ah, hay uno el inglés. pastor alemán. Hay uno inglés, perdóname. ¿Cuál? ¿Cuál? Hay uno que era británico. No me acuerdo yo. Sí, sí. Yo tampoco. Sí, no, era... Pero todos tenían una tradición italiana muy fuerte. Entonces, a sacar a Francisco de origen italiano era como volver a recuperar, el único digamos, la papa tradición británico latina. que ha habido, el único papa británico que ha habido. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo mala memoria. ¿Cuál que llamaron Barba Azul? No, es raro, yo no Ese era un sabía. papá. Un papá. Yo no sabía que... Yo sabía de un papa muy antiguo que había hecho una visita pastoral a Escocia. Y fue el que llevó a Italia la noticia de que existía una piedra negra que a los pobres en Escocia se la daban en invierno para que se calentaran. O sea, la noticia del carbón mineral la trajo a Italia un papa que visitó Escocia. Con el carbón mineral. Claro, él vio a los Sí, pobres sí. haciendo fila para recoger las piedras que les daban para que se calentaran. Dice Papas, papisas la papisa Juana. Pupusas hay. y el papa francés, Aviñón, Sí, sí, Ah, bueno, claro. cuando se dividió, cuando ahí el rey impuso la separación de la iglesia y nombró el papa en Aviñón, en Francia. Es ¿Ah? una historia larga, muy interesante. Las cosas que- dice Es que dice el en autor es- 1850 años hay tiempo para todo. entrevistaron Amelia, al autor de Los caballos de Troya, JJ Benítez, y entre su conversación dijo, no, este papa no se come el rosquete de Navidad. Bueno, hombre. Así dijo. Bueno, todavía no hemos Este llegado a papa Navidad. no se come el rosquete de Navidad. A mí me dio... Porque como que dijo como decir los gángsters, pero no dijo esa palabra. Digo, hay Helado. toda una mafia ahí y no se come el rosquete de Navidad. A mí lo que me dio miedo, ¿sabes qué fue? En serio, porque la visita es a Turquía.
Hay que tener valor, ¿verdad? Claro, En esta chica. época. Y en los Claro. términos en que él llegó, Sí, sí, sí. que incluso se arrodilla ante el patriarca turco. Sí, ¿verdad? sí, sí. Y yo recordaba que era turco el que le había, el que había atentado contra, El turco Sí, acá, acá. contra Juan Pablo II. Pero fue interesante esa visita a Turquía, no solo por la unidad cristiana que él invoca, sino porque la genuflexión que él le hace ante el patriarca turco era como de, no de sumisión, pero digamos sí reconociendo un alto respeto al otro patriarca, ¿verdad? definitivamente. No se trató de igual, sino que él humildemente bajó un poquito. Yo tengo un amigo que es un talibán católico, muy buena gente, pero, pero no, Un talibán absolutamente, todos los debates los zanja con que la Biblia es... Bueno, hay muchos talibán católicos, No, aceptemos. igual, hay talibanes marxistas, talibanes católicos. Sí, sí, pero talibanes- católicos de veras. y Fanáticos talibanes cerrados. apricistas. Pero todas las conversaciones que tenemos sobre temas de cualquier tipo terminan Con la santa verdad. con la verdad. Así, yo la Indiscutible. tengo y se acabó. Sí, claro. Y si es fácil, yo también podría adoptar una. ¿Ah? Si fuera tan simple, pero lo que pasa es que en la letra de la Biblia caben muchas interpretaciones, ¿verdad? Ese es el problema, no es cuestión No de puede decir, haber interpretaciones, "Esto es sí, así". efectivamente pueden Pero- haber interpretaciones, pero si se toma como dogma de fe no es discutible. Ah, no, Sí, no, claro, ahí se la claro, tirada. claro, sí, sí. Una vez que te dicen Y además, eso, en la tradición de la escritura bíblica fue que se fue recogiendo después del segundo siglo, me parece. Antes no. Bueno, pero estamos hablando del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. de los dos. No De importa. los dos juntos. Sí, el Nuevo Testamento igual tiene sus bemoles, y traducciones. Sí, sí. No Esas tiene- no tiene- Y interpolaciones. hay los apócrifos también. Exacto. Sí, sí, claro. Además, y hay otros nuevos que han descubierto, me parece. Sí, ¿verdad? se habla de uno de Judas, por ejemplo. que- No, el de Judas es muy entretenido porque... Vos lo leíste, perdón. Sí, Ah. porque es que es una historia muy interesante, aparte de Que se puso de acuerdo con el Señor. Así es. Mira, el cuento está en que el testamento de Judas, supuestamente, era el que le servía de base a los gnósticos. Y entonces en el año 180, creo, el obispo de Lyon declaró que era falso. Y a partir de entonces la iglesia se ocupó en liquidar todas las copias que existían. Pero ese obispo cometió el error de haber en sus homilías reproducido citas. Entonces Se conservó. lo conservó en cierta forma muy parcial. Pero en el año 47, en Egipto, en el desierto, encontraron unos rollos que cayeron en manos de unos Los rollos mercachifles. del Mar Muerto. No bueno. tienen que ver. Cayeron en manos de unos mercachifles que lo único que querían era hacer plata con ellos y dejaron que se deterioraran mucho. Pero finalmente alguien serio los compró y entonces se reprodujo una parte, la mayor parte del texto. evangelio de Judas. Judas. Y entonces ahí Pero hay- han sacado. Sí, Claro, ahí- yo leí ahí- pedazos ahí. sí. Y hay bastante, es muy interesante porque permite un poco como elucubrar sobre la posibilidad de que Judas tuviera una noción del Big Bang. Sí. ¿En serio? Entonces, no, la verdad es que yo no me voy a meter a aclarar ese asunto. A esta altura de mi vida ya sería demasiado. Pero es interesantísimo ver eso, ¿verdad? La forma como plantea la multidimensionalidad del universo. Y claro, la autojustificación. Cómo él tenía que participar. Para esa época, dichosamente, había un desarrollo del pensamiento científico desde el
siglo V antes de Cristo con Claro. Ptolomeo y todos ellos, que ya habían no solo entendido que la Tierra era redonda, sino hasta habían medido el arco terrestre. Exacto, Entonces, eso es extraordinario. esto era importante para el pensamiento científico en ese sentido y que es fundamento para los grandes científicos posteriores que después la Iglesia persigue, sobre la base aquella del geocentrismo o del teocentrismo. A propósito de eso de Judas, no es el testamento, es ¿cómo se llama? El Evangelio. El Evangelio de Judas. Hay un libro. El testamento de Judas lo escribía Memo Villegas. Sí, toda claro. la vida. Claro. Hay un libro que se llama El complot de Pascua. Ah, sí. El Passover Plot. ¿Sí? Ah, sí, yo Sí, yo lo leí. de un judío muy preparado, muy culto, que prácticamente pasa por esos bordecitos del... Sí, sí, sí. Interesantísimo. Ahora, para una persona, yo me declaro culpable, pues yo había leído mucho, entonces me llamó la atención, pero no me afectó, pero se lo presté a un amigo y le deformó totalmente sus creencias, ¿no? Porque para decir que son planteamientos muy sólidos, pero si uno pues ha leído suficiente y puede analizar y escrutar diferentes conceptos de la verdad hacia un lado o hacia el otro, pues no lo deforman. Pero yo recuerdo, este muchacho se dio vuelta completamente y se volvió... Lo interesante de ese libro, digamos, ¿cómo diría yo? Si uno quisiera despojarse de prejuicios y lo lee objetivamente, entre comillas, pues, ¿quién vale? Se encuentra con que la dimensión política de la figura de Jesús está muy bien planteada. Sí, claro. Ese es el punto No, fundamental. claro. Entonces, claro, la parte religiosa un poco como que se desvanece y uno entiende a Judas, el papel de Judas, un poco como un Che Guevara. A mí pero políticamente hablando. Lo que lo lleva a uno a entender bien es la posición israelita, los cerrados que son en ciertos aspectos, ¿verdad? Porque el planteamiento que hace, bueno, yo no voy a hacerlo aquí porque también cometo no un pecado, sino un delito tremendo, ¿verdad? Porque puede uno influir en mucha gente primípara en estas cosas, ¿verdad? Y no. Bueno, si hay tolerancia para oírnos. Por ejemplo, yo alguna vez leí un libro de Jean Canapa, un autor francés, que decía que Jesucristo no había existido, pero no voy a hablar de eso. Sino también... ¡Qué frenas! Sí. Y da toda la razón histórica de por qué él plantea eso, pero no iba a hablar de eso, más bien iba a hablar de otro aspecto de el Cristo que, digamos, teóricamente se acepta que existió. Entonces, he leído también artículos o un libro en alguna época sobre ese Cristo que juega un papel, digámoslo, revolucionario en su tiempo, que es un líder político y que los apóstoles, incluso en ese libro, se reflejaban como líderes de tribus, ¿verdad? Muy importantes. Ese es el planteamiento de Teilhard de Chardin, ¿ah? Exactamente, por ahí anda. Otro elemento muy importante asociado a eso de por qué se impulsa el celibato en ellos, que es una tesis un poco revolucionaria en el sentido de que el movimiento político que ellos representaban exigía de alguna manera un compromiso total. Y nadie podía estar pensando en chiquitos, ni en esposas, ni nada de eso. El que se metía a eso era un apóstol de la revolución, para decirlo de esa manera. Entonces, deja todo, toma mi cruz y sígueme. Así era. Está. Entonces, se requería gente que estuviera dispuesto a no tener familia ni nada, para poderse dedicar a la revolución. Vamos a ponerle aquí adjetivo cristiana y desarrollar con sacrificio eso. Y ahí fundamentaron eso. Y pareciera que tiene alguna lógica en ese sentido. Y esa frase de Jesús de veras es terminante, ¿verdad? Olvídate de tus padres, de tu madre, de tus hijos, toma tu cruz y sígueme, punto. Sí, así es.
Es decir, yo creo que eso se podría aplicar a una gran cantidad de movimientos que ha habido en la historia donde Así es. La entrega es Total. de tal intensidad que todo lo demás es secundario. Ni siquiera, es decir, es tan secundario que se olvida. Sí, claro. Es toda la discusión de que si eran célibes o no. O se descuida, digamos, al final de cuentas se descuida la familia, se descuida eso, o no se tiene, o se deja el garete. Sí. Claro que, es decir, roza con la condición humana, es decir, con la condición física del ser humano, ¿no? Es decir, tiene, últimamente, por cierto, en la iglesia, en ciertos casos en áreas donde faltaron sacerdotes, aceptaron sacerdotes casados. Es decir, bueno, la iglesia actualmente tiene así como un porcentaje muy pequeñito que acepta esa situación en determinadas circunstancias. Así es. Sí, claro. Sí. Así es. Claro que eso se lo comentas a un ¿cómo decir? A un talibán católico. A un talibán católico y te pega un balazo. Pero yo no sé, la verdad que yo me considero católico, apostólico, más costarricense que romano, pero yo soy católico y por formación o por deformación o por lo que uno quiera. Sí creo, sí soy un lector, sí. Ahora es que no lo autorizo a aterrizar todavía. Aterricemos, pues.